Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en su programa Sin Límites de la cadena Orbe Network. Mi nombre es Jaime Delgado y estamos buscando en estos programas de 1 hora, estamos buscando que ustedes empiecen a conocer otra realidad. Déjenme explicarles. Nuestra mente está dividida en 2 partes, que es el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. El izquierdo es el proceso lógico, analítico, racional, donde tratamos de entender todas las cosas y donde tratamos de darle un orden a las cosas que suceden, un porqué, un para qué. Pero en el hemisferio derecho es algo completamente diferente. No existen estas reglas, ninguna de estas reglas. Es estrambótico, esto quiere decir que son como pedazos de rompecabezas que se van moviendo permanentemente, espacialmente, donde no existe el tiempo como lo entendemos nosotros y no existe la distancia como lo entendemos. En este mundo todo es posible, dependiendo la profundidad y dependiendo el proceso que se esté realizando. Bueno, durante años me he dedicado junto con mis alumnos, nos hemos dedicado a descubrir este hemisferio derecho, a detener el hemisferio izquierdo, a silenciarlo. Los primeros años lo hice a través de técnicas sumamente complejas, como era el budismo zen, donde tenías que sentarte y concentrarte únicamente en tu respiración. Para una mente latina eso es dificilísimo. Les explico por qué. Porque normalmente un oriental produce 30,000 pensamientos diarios. Sus ondas mentales son así, lentas, metódicas, continuas, y por eso pueden entrar en estados profundos y estar quietos durante horas. El sajón son como los alemanes, los norteamericanos, los daneses, producen un promedio de 40,000 pensamientos diarios. Sus ondas mentales son más rápidas, pero son metódicas, organizadas, sistemáticas. Su mente se basa en programas, en líneas, en métodos, en procesos, sí, son ordenados en las cosas que hacen. Pero nosotros los latinos, ¿cuántos producimos? Producimos un promedio de 60,000 pensamientos diarios. Esto es nuestra mente, estamos locos. Pero no solamente estamos locos, somos creativos, somos ocurrentes, somos albureros, somos simpáticos. Siempre estamos en esta velocidad, pero también somos tremendamente dispersos. Nosotros, los mexicanos o los latinos en general, tenemos mucho mayor grado de dificultad de poder entrar en estos estados de vacío y de concentración. En alguna ocasión trabajaba preparando para unas olimpiadas a una pareja de personas que disparaban al disco y decían, estuvimos en Alemania 6 meses entrenando con el mejor entrenador que hay. Y llegó un momento que desesperado dijo, yo ya no puedo enseñarles nada, ya les enseñé todo lo que sabía. Y les decía yo, ¿y qué les enseñó? Pues que teníamos que ver, respirar, poner nuestra mente en blanco, seguir nuestra respiración y disparar. Le dije, ¿y cómo iban a poner la mente en blanco? Pues decía, ese era el problema, que él decía, pongan la mente en blanco, y nosotros decíamos, la mente en blanco, ¿está en blanco? No, no está en blanco, estás hablando, no hables, espérate, ve, concéntrate en la respiración, ya salió, pero ya salió el disco. Decía, teníamos un diálogo permanente y el alemán no podía entender de que esta era la mente de los latinos. Tal vez ese fue mi éxito cuando trabajé con deportistas profesionales durante muchos años y lo sigo haciendo actualmente con un nadador de aguas abiertas llamado Antonio Argüelles, que es un superhombre verdaderamente. ¿Y qué es lo que hago? Entiendo la mente de los latinos, la velocidad de los latinos, y les decía yo que las prácticas que hacemos nosotros, precisamente podemos apagar este hemisferio izquierdo, silenciarlo. Yo le digo la vieja chismosa del uno, que es la que siempre está ahí, es la mente que siempre está buscando y que quiere opinar de todo. No, aquí lo silenciamos a través de nuestras prácticas de Qigong dimensional. Y entonces el hemisferio derecho se va abriendo y empieza a abrir
todas las posibilidades. Es como mandar una nave al espacio y de repente puedes encontrarte todas las posibilidades, o como meterte en un microscopio y empezar a ver todas las posibilidades del micromundo, o meterte al fondo del mar y ver todo el universo que hay abajo. Bueno, es lo mismo. Cuando dejas abrir tu mente del hemisferio derecho, te das cuenta lo que llamamos magia, lo que llamamos milagros, lo que llamamos cosas inexplicables y sorpresivas. Las historias que les voy contando son parte de este hemisferio derecho. Son entrenamientos, en el caso del anterior, que fue la de Machu Picchu, son entrenamientos donde voy llevando la mente hasta lograr estos estados de profundidad que me permiten vivir estas experiencias. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones que pasan en el mundo del hemisferio derecho. Así como en el hemisferio izquierdo, cuando tú trabajas en una empresa y haces una correcta planeación, tú ya sabes que las cosas van a continuar. Cuando tú entrenas bien a tus colaboradores, tú sabes que ya sin que tú estés como nana atrás de ellos, las cosas se van a dar porque todo el mundo sabe qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. No es predecir el futuro, se llama planeación, se llama capacitación, se llama entrenamiento. Ok, lo mismo sucede con el hemisferio derecho. Cuando tú entras en estos mundos y cuando empiezas a producir una calidad o una vibración en específico, empiezan a suceder una serie de cosas alrededor de ti que muchas veces no las entiendes. Y hay básicamente dos caminos. Uno, que es por ejemplo el que estoy haciendo ahora con mi grupo avanzado de energía mental, los cuales entreno para modificar la realidad. Y la pregunta que te vas a hacer es, ¿se puede modificar la realidad? Sí, sí se puede modificar y a voluntad tuya. Lo que tú quieras puede suceder, siempre y cuando tengas la técnica correcta, la cantidad de energía que necesitas y sepas cómo se hace, a veces en grupo, a veces de manera individual. Son aproximadamente de 40 a 50 alumnos con los que trabajo todos los días y son de 6, 7 países, a veces somos 8 países y trabajamos permanentemente. Y puedo decirles que tenemos en menos de un año de trabajo a esta intensidad por lo menos 50 testimonios o casos de éxito. Situaciones que hemos logrado modificar y hacer lo que pasara lo que nosotros queríamos, aunque esto pueda suceder o parecer extraordinario. Pero esta es una forma, cuando tú vas desarrollando este poder para hacer que las cosas se logren, ya sea en el área personal, en el área de relación de pareja, en el área de educación, en el área económica, financiera, en el área política, en el área legal, cuando hay demandas, cuando hay situaciones, cuando hay conflictos de divorcio, todo este tipo de cosas es donde hemos logrado modificar las cosas a favor de lo que estamos buscando. Pero existe en este vasto hemisferio derecho miles de posibilidades más. Una de ellas es la que voy a hablar ahora, de la historia con el Dalai Lama cuando vino, sí, por primera vez a México. Y en esta historia vamos a ver cómo sin que yo hiciera algo específico para que las cosas sucedieran, simplemente se fueron dando. ¿Por qué? Se fueron dando porque había creado un nivel de vibración, de energía, de espiritualidad, podemos llamarle, que entró en armonía con esto que se llama la armonía del universo o el ritmo del universo o el corazón del universo, y tu corazón entra en el mismo ritmo y vibración, y entonces las cosas se dieron. ¿Qué es lo que se da? Lo que es bueno para ti en ese momento, en ese canal de interés, que pudo haber sido financiero, político, familiar, de pareja, etc. En este caso, mi búsqueda siempre ha sido el mundo espiritual, al que llamo ahora el mundo de la conciencia, y ustedes verán en esta historia cómo se van a dar las cosas. Pues bien, hoy vamos a hablar del Dalai Lama, su santidad, el Dalai Lama, que es el líder espiritual de todos los tibetanos. Y para el mundo, decía el Papa Juan Pablo II, es el hombre más espiritual que he conocido. Y para el mundo en general, él sería lo que dentro del mundo oriental se llama un iluminado. Un iluminado, que son estas personas que están más allá del bien y del mal, que viven en un presente permanente, que pueden vivir con una gran intensidad la alegría, la felicidad, el dolor y la tristeza,
y después lo sueltan y siguen a lo que van, viven en el momento, tienen la capacidad de estar concentrados en un estado de atención permanente y esto les permite ver muchas cosas que nosotros no vemos, percibir muchas cosas que normalmente la gente no percibe. Su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo tienen un gran equilibrio y los dos están muy desarrollados. Tanto la parte lógica analítica, que es lo que desarrollan en nuestras escuelas occidentales, como la parte intuitiva, perceptiva, que es lo que desarrollan en sus monasterios. Pues bueno, vino el Dalai Lama a México. Y les cuento la historia, cómo empieza. Yo voy en una camioneta que tenía en esos momentos, yo era muy joven, al fin había conseguido un patrocinador para hacer unos cassettes, ¿no?, que son como CDs de ahora, o un USB, en donde eran 5 cassettes de entrenamiento mental para deportistas de alto rendimiento. Se llama Supermente. Y ya había conseguido un patrocinador para que yo pudiese hacer estos cassettes. Bueno, pues iba yo por Insurgentes, a la altura del World Trade Center, más o menos ahí, y estaba ya a 5 minutos de llegar a mi cita, iba a llegar más temprano, me gusta llegar temprano a mis citas, y en eso, en el radio del coche, dicen: Su Santidad el Dalai Lama acaba de llegar a México. En el momento que yo oí Su Santidad el Dalai Lama acaba de llegar a México, pom, 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 mi corazón, mis emociones, empecé a sudar. No podía ni respirar de la emoción y decía yo, es que yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí. ¿Por qué? Yo tenía 2 experiencias previas. La primera, la lectura de un libro llamado de Lobsang Rampa, llamado El Tercer Ojo. Es un libro muy viejo que les recomiendo, que habla sobre este entrenamiento de los lamas tibetanos en los monasterios en Tíbet. Y es maravilloso porque hablan de cómo te van despertando los poderes psíquicos y el tercer ojo y la evidencia y el ver el futuro y una serie de cosas. Un libro viejísimo, que luego se hicieron 10 libros. El segundo es El Cordón de Plata, etcétera, etcétera. Esa era la primera. Junto con este libro había un segundo libro que se llama La Mujer Dormida debe dar a la luz. Este es de una edición mexicana, se los recomiendo muchísimo. Sí, es de un autor llamado Ayocuán. Y este libro, de La Mujer Dormida debe dar a luz, habla de la historia de un joven estudiante de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que conoce a un alemán en una feria y que finalmente termina en Tíbet y termina llegando a una conclusión que le pone el maestro del alemán, un maestro tibetano, que le pone de prueba y concluye que México sería el ombligo espiritual del planeta Tierra en esta generación. Esa parte era maravillosa. El libro se llama La Mujer Dormida debe dar a luz, el autor Ayocuán, y termina en eso: México es el lugar elegido por el planeta para el desarrollo del proceso espiritual. Yo puedo decirles que lo que está pasando ahorita políticamente en México, lo que está pasando con la pobreza, con la delincuencia, que es aterrador y que es trágico lo que está sucediendo, sí les puedo decir que es la antesala de lo que va a pasar a favor de México, a favor de nosotros. Y créanme que no es la continuidad de lo que está pasando, pero esto que está sucediendo ahora está despertando la conciencia de mucha gente para romper con el pasado, para romper con esta tragedia, para romper con los abusos, para romper con muchas cosas. Y México es el momento que va a despertar. Por eso estos programas. Bueno, y lo segundo que me pasa es que cuando yo tenía 19 años, tenía una maestra, Maribí de Teresa, y Maribí, conocida en el mundo como Maribí, una mujer de familia francesa, de la alta nobleza y realeza francesa, que internaron en varias ocasiones porque decían que tenía un problema psiquiátrico, y el problema de la niña es que era psíquica. Desde niña fue evidente, desde niña veía cosas, en fin, y finalmente crece, se convierte en mujer, se casa, sus hijos son mis alumnos de karate, y se convierte, cuando yo tengo 19 años, en mi primer maestra del proceso de energía. Ella me habla sobre los chakras, ella me habla sobre el tercer ojo, ella me da en alguna ocasión una piedra y me dice: cierra los ojos, ¿qué ves? Conéctate a tal chakra, cierro los ojos y empiezo a describir un lugar que después conozco, ¿sí?, que se llama Malinalco, y describo la entrada, las pieles del jaguar y del águila, y describo una ceremonia que me hacen, donde me dan una sustancia que bebo, ¿no?, mujeres y hombres, hay todo un ritual. Y me dice: después de que bebes, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves, Jaime?
Y yo estoy viendo y de repente veo hacia el cielo y le digo lo que veo y ella empieza a llorar. Y dice, tú en alguna época ya fuiste tal. Y empieza a decir una serie de cosas. Bueno, ella es mi primer maestra y ella me lleva a una casa en un lugar, una colonia en la Ciudad de México que se llama San Angelín. Es una colonia clásica, empedrada, muy bonita, muchos árboles, casas muy grandes de piedra. Y me lleva a una casa de una señora inglesa, de familia inglesa, llamada Mary, y en donde había un lama, Geshe la Shopa, que venía a dar clases. Pero estoy hablando del 68 más o menos, 70, como 70, años 70. Y no, ya era como el 73. Y entonces, en este año del 73, más 73, 74, estoy y tomo un entrenamiento con Geshe la Shopa y era muy chistoso porque yo era el niño, era un jovencito y puras personas grandes, eruditos, académicos, especialistas en budismo zen o en budismo tibetano, en otros tipos de budismos, en fin. Y era un grupo de unas 15, 20 personas, no recuerdo bien, y el jovencito ahí que estaba con Geshe la Shopa, y Geshe la me trataba con mucho cariño. Bueno, pues resulta que yo voy en mi camioneta, oigo que viene el Dalai Lama y digo, ¿dónde? ¿Qué hago? Yo quiero verlo y me entra un estado de ansiedad desesperante y ustedes no saben lo que yo había luchado para conseguir un patrocinador y de repente es que yo tengo que ver al Dalai Lama, era más allá de lo que mi voluntad dijera, era una necesidad, era una ansiedad, era ganas de llorar y de repente dije, ¿qué hago? Y me acordé de Mary, por dónde vivía. Y dije, seguro que ella trajo esa vez a ese tibetano, debe de saber algo. Me doy la vuelta, que casi me chocan a la altura del World Trade Center, me doy vuelta en Insurgentes y me lanzo rumbo a esta colonia San Angelín. Llego ahí, pero yo no me acordaba, habían pasado tal vez 15 años, ¿no? Y yo no me acordaba dónde era, y empecé a recorrer las calles, no son calles muy delgadas, empedradas, y buscando la casa me acordaba de muy poquitas cosas, pero seguía buscando y ya llevaba más de 20 minutos y no la encontraba y decía, chin, dejé de ir a mi junta donde había conseguido un patrocinador y ahora ya no puedo ir a mi junta, ¿o qué hago? Me voy y llego tarde y me disculpo. Y dije, no, tengo que encontrar la casa. Entonces, de repente doy vuelta en una de esos callejones, dije, a ver si es por aquí, y que encuentro la casa. Ahí estaba. Desde que la vi dije, esa es. Me estacioné bajo, toco, me sale una muchacha, y de repente le digo, perdón, ¿se encuentra la señora Mary? Y yo viendo a ver si era aquí, y me dice, no está ahorita en este momento. Y dije, sí es, ¿no? Y en eso una jovencita, bueno, de 30 años más o menos, agarra y le dice a la muchacha, Sofía, ¿quién es? Decía, es un joven que está buscando a la señora Mary. Entonces se acerca a ella, dice, ¿en qué puedo servirle? Dice, mire, es que yo quería ver si, pues quisiera ver si puedo ver al Dalai Lama en alguno de los eventos que va a estar aquí en México. Y me dice, fíjese que está todo vendido. Y yo así con una cara de tristeza, de dolor, y no hay manera de conseguir un boleto, un pase para algo. Dice, mire, vamos a una cosa. Yo voy a estar en muchos de los eventos, entonces, ¿qué tal que le vendo mi boleto? Y le digo, ¿yo de veras? Dice, sí. Y le dice, a ver, Sofía, ve a mi escritorio, a mi cuarto, y donde está el buró, ahí vas a ver unos boletos en el primer cajón, tráetelo, por favor. Entonces va Sofía y en eso suena el teléfono, en aquel entonces el teléfono de la casa, va y contesta, sí, ¿cómo es posible? ¿No? Y veo que se altera y se enoja, y bueno, yo la verdad estaba en la puerta tratando de pasar desapercibido, yo no quería oír, yo no quería meterme en nada, pues no era mi rollo, pero alcanzo a oír. Pero usted me dijo hace 10 minutos que el taxi venía conmigo y yo tengo que estar con su santidad y tengo que ir ahí porque me necesitan. ¿Cómo es posible que me quede mal? Y ahorita 10 minutos después me dice usted de que no hay taxis. Y pum, cuelga ella súper enojada y yo así, ¿no? Todo apenado. Entonces llega la muchacha, aquí está el boleto, entonces me lo da, le digo, ¿cuánto te debo? Dice, 200 pesos. Le pago los 200 pesos y la veo desesperada y le digo, perdón, ¿quieres que te lleve a algún lado? Y me dice, voy al Nico, ¿no? Al Hotel Nico, que está en la calle de Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México, y una arteria energética de México importantísima. Esta arteria, porque las ciudades y los países y el planeta tienen arterias de energía, y Reforma es una arteria de energía que va directamente hacia el centro de la Ciudad de México y por ahí fluye la energía hacia el poder de la nación.
De hecho, hubo unas elecciones en donde un candidato pierde, un candidato que seguramente estaba relacionado con artes mágicas oscuras, porque lo que hace es toma esta avenida Reforma y al ángel, que es una de las estatuas y de los símbolos de la Ciudad de México, la mete en una caja cuadrada. Meter algo en una caja cuadrada es anular completamente la energía, y entonces él anula la energía de todo Reforma para que la energía del país o la energía, la arteria de poder de esta ciudad y del país, porque es el centro del país, estuviera nula. Entonces verdaderamente eran, y esto hace muchos años después, eran artes mágicas, en México le llamamos de brujería, para quitarle el poder a esta nación. Bueno, ese hombre luego se convirtió en presidente de México. Y seguimos con nuestra historia. Y entonces resulta que le digo, pues si dice, ¿tú vas para allá? Le digo, pues no, pero si quieres te llevo. Yo iba a una junta, pero ya no llegué. Me dice, muchísimas gracias, eres un ángel, ¿no? Y me abraza y me da un beso. Dije, oye, estaba guapo, estaba rubia, estaba guapa. Dije, bueno, yo ya tuve mi premio. Pues yo llevaba con mi boleto a una rubia guapísima, muy guapa junto a mí, me había dado mi abrazo y mi beso, y bueno, yo ya estaba más que feliz, la llevé al Nico, me dio otra vez, me abrazó, me dio un beso. Eres mi ángel, gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jaime. Jaime, muchas gracias. Y la dejo. Pero cuando vamos en el coche, de repente, cuando vamos a subir, porque en aquel entonces no había celulares, de repente suena un teléfono, otra vez el teléfono, y entonces le dice, sí, gracias por ayudarnos, qué amable. Mira, comunícate con Patti para la misa ecuménica que va a haber mañana en la catedral que preside el Dalai Lama. No, nada más ve toda de blanco y está citando Patti a las 5 de la tarde. Ok, gracias, cuelga. Y yo me quedé pensando, entonces cuando vamos en el coche le digo, oye, oí que mañana hay una misa, yo podría ayudar si quieren. Decía, Jaime, claro que sí. Mira, háblale a Patti, este es su teléfono, me da el teléfono, comunícate con ella y dile que vas de mi parte, ¿ok? Yo me llamo Leti. Ah, ¿cómo no, Leti? Muchísimas gracias. Voy, la dejo inmediatamente cuando me voy a mi casa, voy y le hablo a Patti. Llego con Patti, le digo, oye, Patti, ¿cómo estás? Hablo de parte de Leti, la hija de Mary Sloan, ¿no? Y me dijo que podía ayudarte mañana en la misa ecuménica en la catedral. Y me dice, Jaime, muchísimas gracias, sí me hace falta mucha gente. Mira, solo te pido que estés ahí a las 5 de la tarde en punto y que vayas todo de blanco. Ah, perfecto, ¿no? Cuelgo, bueno, ustedes no saben la felicidad. ¿Qué había sucedido, ¿no? ¿Cómo es posible que una hora antes o 2 horas antes yo ni siquiera sabía que venía el Dalai Lama, que para mí representaba el ser más espiritual en vida, en el planeta? Era tal vez como aquellas personas que creen en Cristo y que ven en Cristo el ser supremo, espiritual de este planeta, que de repente ibas a estar con Cristo y estar ahí. Y no quiero hacer comparaciones para no ofender a nadie. Lo único que quiero decir que para mí representaba el Dalai Lama en físico el ser espiritual más importante que vivía hoy día en el planeta Tierra, ¿no? Y lo había dicho el mismo Papa Juan Pablo II. Y entonces, bueno, yo estaba feliz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque iba a ir a una conferencia que iba a dar en el Palacio de Minería, que era el boleto que había comprado. Iba a ir al otro día a la misa ecuménica, donde iban a ir los principales representantes religiosos de todo el país y de todas las religiones que había en México, en la catedral, que es el centro, el corazón de mi país, y ahí iba a estar, ¿no?, ayudando en la logística. Bueno, pues resulta de que al otro día llego feliz de la vida a las 5 de la tarde a la reunión y no había nadie, ¿no? Porque además soy muy puntual, pero ya ven que los mexicanos de repente no somos muy puntuales y a veces ser puntual es un problema. Pero bueno, entonces había gente dentro de la iglesia y ya los policías y los gentes de la iglesia estaban sacando a los que estaban ahí, porque como venía esta misa, querían que estuviera vacío, porque para entrar se necesitaba una invitación. Sin esa invitación tú no podías entrar. El problema es que lo anunciaron en la televisión, entonces quiero que se imaginen lo que sucedió después. Y entonces de repente había un par de viejitos, ¿no? Pero cuando digo viejitos ahora me da mucha risa porque yo creo que tendrían entre 60 y 70 años, entonces un par de viejitos como yo, pero no, estos sí se veían mucho más viejitos que yo. Era un señor y una señora, ¿no?, entre 60 y 70 años, a lo mejor eran un poquito más grandes porque me acuerdo de ellos muy viejitos, y de repente los querían sacar, ¿no? Y no se querían salir, y en eso llega un cuate de unos 35 años, también de blanco,
y agarra y le dice, señor, se tienen que salir, y el viejito abrazaba a su esposa y decía, no, no salimos. Y el viejito casi lloraba, pero enardecido. Se tienen que salir, le decía el otro, pero hasta agresivo. Se sale o lo sacamos. Entonces lo quiso jalar y él abrazó a su esposa, dijo, de aquí no nos movemos. Y yo veía, yo no me quería meter, o sea, yo era un invitado y yo quería pasar desapercibido. Pero me parecía muy agresivo este cuate con esta gente. Dijo, sí, pues ahorita voy por la policía. Y se va, y veías al señor que temblaba, ¿no? De coraje y del miedo. Y la viejita así agachada, ¿no? Nada más así llorando, y él abrazaba, ¿no? Con un rebozo gris. Y entonces me acerco y le digo, me siento con ellos y le digo, ¿cómo están? Decía, es que nos quieren sacar y no nos vamos a salir. Y le digo, ¿por qué no se quiere salir? Dice, mire, mi esposa está muy enferma, yo sé que si está aquí el Dalai Lama la va a curar a distancia. Bueno, yo casi me pongo a llorar con el viejito, porque veía cómo temblaban las manos y la señora nada más estaba ahí. Y entonces dije, mire, vamos a hacer una cosa. Le digo, acompáñenme a la salida y los voy a poner yo, y yo les prometo que los meto. Joven, ¿de verdad usted nos puede prometer eso? Les prometo que los meto. Y entonces me dice, claro que sí. Entonces abrazo a la señora, ¿no? Al señor, los vengo, los traigo, porque además eran bajitos, los traigo conmigo, y en eso ya viene este cuate, ¿no? Con el policía, ya ve que yo me lo voy llevando y ya se regresa el policía. Y lo llevo a la puerta, a una de las puertas, porque había como 5 puertas, ¿no? 1, 2, 3 o 4 puertas. Y le digo yo, siéntense aquí y yo voy a venir por ustedes personalmente, no se preocupen. Y se me queda viendo el viejito con los ojos vidriosos, y seguía temblando. Y decía, es que nosotros tenemos un hijo como usted, también así nos cuida. Decía, muchas gracias, me promete que viene por nosotros, yo vengo por ustedes, señor, se lo prometo. Y lo siento. Entonces entro a la catedral y llega este cuate y me dice, ay, qué bueno que sacaste a esos pinches viejos. ¿Cómo con pinches viejos? Carajo, venimos a un evento espiritual. ¿Cómo que pinches viejos? O sea, son viejitos, somos espirituales, no podemos decir eso, no podemos tratar así a la gente, pero bueno, son las incongruencias de este mundo pseudo espiritual de tanta gente. Y entonces agarra y me dice, oye, ¿qué hacemos? Le digo, pues no sé, me citó Pati aquí a las 5, dice, a mí también, pero no hay nadie. Y le digo, sí, lo malo es que ya está llegando la gente de blanco. Dice, ¿y qué hacemos? Le digo, bueno, si te parece bien, pues vamos a organizarlos en lo que llega Pati. Dice, ok, ¿y dónde me pongo yo? En ese momento supe que a partir de ese momento yo era el líder de todo el asunto, y con eso que no me gusta dar órdenes, bueno, pues empecé a organizar a todo el mundo, a ver, ustedes para acá, ustedes van a hacer esto. Y entonces pues, yo feliz de la vida, y todos los blancos llegaban y yo empezaba a decir a dónde, y llegaba la gente de la iglesia y me decían, oiga, a ver, ¿cómo van a organizar ustedes esto? Y pues, yo les decía lo que se me ocurría, y ellos me daban indicaciones a mí, me preguntaban cosas, y bueno, yo estaba organizando. Y de repente oigo un escándalo en la puerta principal y voy a ver qué es lo que está pasando. Toda la gente ahí gritando y peleándose, y unos querían entrar y todos y aventándose. Le dije, a ver, espéreme, no me hacían caso, entonces que me avienta un grito de karate. ¡Ay! Bueno, todo el mundo se quedó así, hasta los de blanco se quedaron así, y este loco, ¿quién es? Pero todo el mundo se quedó en silencio. Le dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No, es que ellos no tienen invitación, nosotros sí. Vamos a hacer una cosa, del lado derecho se van a poner, por favor, todos las personas que tengan invitación, fórmense. Del lado izquierdo les voy a pedir que todos los que no tengan invitación se formen. Van a pasar primero los que tengan invitación, y después les prometo que aunque sea en el suelo, todos ustedes van a entrar. Siempre y cuando estén tranquilos, ¿ok? Fui a todas las puertas, hice lo mismo, seguí organizando. El evento empezaba a las 7 de la noche, pues no empezó a las 7 de la noche, era un desmán. Y de repente, ¿no? Empieza ya a entrar la gente ordenadamente. Había puesto otras personas de blanco a recibirlos, a que pasaran, a que se sentaran en las filas, todos en silencio, les pedíamos respeto y todo. Era un concepto espiritual. Les decía yo, sean muy amables. A las mujeres las puse recibiendo, a los hombres los puse en las puertas, teniendo un poco el control. Y de repente me vengo para el centro y oigo gritos de una de las puertas, y otra vez, ¿no? Y ahí voy a ver qué sucedía. Y de repente, pero hasta atrás, o sea, eran tal vez 15 metros atrás, había una señora rubia cargando unas macetas, y atrás un gordito con ella también cargando otras canastas con flores, y gritaba y decía, y yo no ya entendía bien lo que pasaba, y decía, a ver qué pasa ahí, silencio todos. Entonces ya se callaron. Es que esta señora se quiere meter. Y me decía ella, entonces grita ella, dice, es que yo organicé esto, pero no trae invitación. Dice, es que no trae invitación y no le creemos. Es que traigo las flores para su santidad. Y volteo así y la veo, y era Mary.
Le dije, Mary, le dije, esa señora es la que trajo al Dalai Lama, por favor, ayúdenle. Inmediatamente los que no la dejaban pasar le ayudaron con las canastas, ábranle paso. Entonces, pues como yo daba las órdenes, todo el mundo les abrió paso. Llegó Mary, ¿no? Entró, me vio, temblaba, estaba así toda alterada y de repente me abraza y me dice, gracias, gracias. Le digo, Mary, no sé si te acuerdas de mí, yo estuve cuando vino Geshe Rashopa, me llamo Jaime, y se me queda viendo, me dice, eres un ángel, ¿no? Y me abraza y dice, ayúdame por favor, vamos a donde va a estar su santidad. Voy, le ayudo, ¿no? Me dice, por favor, sepárame los 2 primeros asientos para los acompañantes del Dalai Lama, que eran budistas, ¿no? Tibetanos que venían acompañándolo. Entonces le pido a la gente que se corra unos asientos, separo el espacio, pongo 2 personas ahí para que los cuidaran, pongo a otra persona para que cuando salgan los siguieran, hago una pequeña valla y listo. Entonces empieza, en eso llega Patti, 7:30 de la noche llega Patti, ¿no? Yo ni siquiera sabía quién era Patti. De repente agarró alguien y me dijo, Jaime, ya es Patti. No, entonces, Patti, Jaime, tú eres Jaime Delgado. Sí, y ya me dijeron, muchas gracias, Jaime, que organizaste todo. Le digo, Patti, pues es que como no llegaba, me puse a organizar, no sabes cómo te agradezco, no sabes todo lo que ha pasado, porque yo estoy a cargo de todos los representantes de todas las religiones, y bueno, una cantidad de broncas tremendas, pero bueno, se van solucionando. Le digo, ok, Patti, ¿qué quieres que hagamos? Dice, no sé, tú hazte cargo, ahorita me voy, ahorita vengo. Se voltea y se va y me deja ahí. Bueno. Pues el chiste es de que se llena completamente la catedral. Hagan de cuenta que era exactamente el número de personas que tenía que haber. Todo lleno, nadie se quedó afuera, ¿no? Y ya estaban todos ellos, entonces me dicen, por favor ayuda a subir, ¿no? al altar al grupo de representantes de las otras religiones. Entonces abro y les voy pidiendo el paso a la gente de manera muy amable. Por favor, vengan por acá, subimos. Ellos traían también una escolta, un grupo de gentes con ellos. Los subo, los acomodo, se sientan cada quien donde decide sentarse, yo eso no sabía, y de repente cuando quiero bajar ya no puedo, porque como venían con su gente atrás, pues la gente cierra aquí, todo lo demás ya estaba lleno, el altar está hacia arriba, hay que subir unas escaleritas, y de repente yo ya no podía bajar por ningún lado. Entonces me siento, o sea, yo lo que quería era pasar desapercibido. Me siento en la escalinata de un lado y llega una gente que estaba ahí arriba de la catedral y me dice, joven, usted no se puede sentar aquí. Bueno, está bien. Entonces agarro y veo, y solamente había un lugarcito, que era junto a una silla que estaba allá, que era la última silla, era una media luna de sillas, y la última silla, ahí en esa, pues ahí había, y uno que estaba aquí todavía vacío, ¿no? Pues yo dije, pues el Dalai Lama va a ir ahí. Fui y me senté en esa orilla y me recargué en la silla, ya estaba sentado, esperando, yo ya no me podía mover, ya no podía hacer nada, y en eso, pues entra el Dalai Lama, ¿no? Con el monseñor de la catedral, no sé quién era, creo que era Corrupio Ahumada, una cosa así. Entran los dos y el cardenal mexicano se va al centro, al que era pues, el trono principal, la silla principal, de estas sillas de piel, altas, muy altas, ¿no? Y recargado, con antebrazos, y el Dalai Lama, y pregúnteme dónde se sentó, junto a mí, y voltea, se sienta así, yo lo estaba viendo sentado desde el suelo, y me ve, y me hace así en la cabeza, ¿no? Y tenía el Dalai Lama, o sea, a 30 centímetros, ¿no? Y se reía conmigo, bueno, se reía con todos, ¿no? Pero también conmigo, como hacía, y me hizo así. Entonces, bueno, pues, yo era feliz de que el Dalai Lama me había hecho así. Así somos los espirituales, ¿no? De repente te sientes ya agradecido, iluminado, porque de repente alguien en quien tú confías o piensas que es un ser espiritual, sea o no sea, porque te toca, porque hace algo, ya te sientes especial. Pues pasa toda la misa ecuménica y yo sentadito junto al Dalai Lama, y él cuando habla con un amor, con un respeto, con un cariño, ¿no? Yo recuerdo una cosa del estar sentado junto a él, que era como que sentía así, algo que me recorría, y de repente cuando hablaba me daba hasta emoción. Yo no sabía ni por qué me daba esa como emoción, no exactamente ganas de llorar, pero sí era así como un dejo de ternura o de tristeza o algo así, ¿no?
Pero era tal mi excitación, era tal mi motivación, veía toda la catedral a reventar, todos en una actitud tan espiritual, veía a los representantes de todas las religiones, de verdad cada uno en su deseo de que su religión funcionara, de hacer bien a la gente, por lo menos en ese momento, en esa actitud, todos ellos y el Dalai Lama ahí, ¿no? Como mi partner ahí, los dos juntos. Entonces, bueno, termina la ceremonia, se abre, sale la gente, yo me quedo arriba organizando, ¿no? Y empiezan a salir los demás y yo me quedo aquí, yo mando a otras gentes a que les abran el camino, porque yo estaba hasta atrás, ¿no? El Dalai Lama se va y vienen todos y se van yendo y yo decido, desde aquí tenía la visión, entonces yo podía ir diciendo a la gente qué hacer y en eso de repente la iglesia se empieza a vaciar así, rapidísimo, no crean que fue lento, pero pasa algo. Todos estos lamas que estaban acá adelante, que eran los acompañantes del Dalai Lama, de repente la gente se acerca y en aquel entonces había esta creencia, porque después me tocó llevar a los primer grupos de lamas tibetanos que vinieron a México del templo de Chartse, que vienen a México, los llevamos a Totihuacán un 21 de marzo y había miles y miles de mexicanos y de personas y veías cómo todo mundo quería tocarlos, quería quitarles un pedazo. Yo les diría como que quisieran arrancarle el pelo para quedarse con un pelo de ellos, porque como no traen, pues no. Entonces, ¿qué les quitaban? Pues les querían quitar pedazos de sus túnicas afranadas. Y entonces de repente la gente se empieza a ir como marabunta sobre estos pobres tibetanos que ya estaban asustadísimos. Y había una mujer rubia como de unos 40 años que gritaba, no, no, déjenlos, por favor, déjenlos pasar. Y gritaban bastante histérica. Y estaban todos la gente, mientras más gritaba ella, más volteaba todo el mundo y más venía la gente, entonces era contraproducente. Entonces, como puedo, me bajo y eran las manos que los trataban de agarrar a todos. Y entonces grito, ¿no? Hay que proteger a los tibetanos, hagan un círculo, agárrense de las manos. Y pues todo el mundo me obedeció. Y de repente todos los que estaban tratando de tocar en la primera fila se agarraron de las manos. Entonces ya tenían las manitas ocupadas y les dije, ahora voltéense. Entonces se voltean y ahora vamos a hacer una valla y vamos a llevar a los tibetanos para afuera. Y la mujer sollozaba, ¿no? Así, los ojos vidriosos, no le salían lágrimas, pero sollozaba del nervio, del susto de lo que estaba pasando. Y entonces vamos saliendo, y toda la gente alrededor, y entonces ahora sí los guardias, la gente quería tocarlos, y entonces que antes era el que quería tocar, quítense de aquí, no, dejen a los lamas en paz, se convirtieron en sus defensores, los llevamos hasta afuera. Cuando salimos, le digo a esta mujer, ¿no? A la mujer rubia, le digo, ¿tienes tu coche? Dices que mandé al chofer, pero no sé dónde está. Le dije, voy por un taxi, ¿no? Pum, corro rápidamente, consigo un taxi, lo traigo y ya estaba ahí el coche, una camioneta, una Suburban, pero no cabían todos. Entonces, bueno, pues se van unos en la Suburban, otros en el taxi, y me dice ella, vente con nosotros, por favor, en el taxi con nosotros, tibetanos. Pero había alguien más de ella también, ahí le digo, mira, mejor que se vaya ella, déjame a mí quedarme, a ver si necesitan más cosas, ¿no? Que todavía veo que hay muchas cosas ahí medio desordenadas. Entonces me dijo, gracias, ¿no? Y me abraza y me dice, eres mi ángel. Sin ti no sé qué hubiera pasado. Bueno, yo me quedé muy contento. Se van. Entonces regreso y me voy a buscar a donde estaba el lugar de su santidad y me vuelvo a encontrar a Mary. Estaba con su chofer y le estaba dando las flores. Decía, llévate esto para la habitación del Dalai Lama. Entonces va llegando allá, le digo, Mary, ¿te ayudo en algo? Me dice, sí, Jaime, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, sin ti no hubiera entrado. Y me abraza y me da un beso y me dice, eres mi ángel. Le dije, gracias, Mary. Me dice, oye, ¿quieres ir a cenar con nosotros a mi casa? ¿Con los tibetanos? Y yo dije, sí, Mary, ¿cómo no? Dice, bueno, ahí te espero. ¿Sí sabes dónde vivo, verdad? Le digo, sí, Mary. Ok, perfecto. Ahí te veo, ¿no? Y se va. Entonces dije, bueno, hasta cena voy a tener con los tibetanos. Pues el chiste es de que me quedo todavía más o menos media hora más organizando todo, agradeciéndole a todos los de blanco todo lo que habían hecho, personas que nunca más volví a ver, y a otras me los encontraba cada vez que venían los tibetanos. Yo estaba a cargo de la seguridad, de la logística y demás. Entonces a muchos de ellos me lo volví a encontrar y otros pues, nunca más los volví a ver. Entonces ya se fueron todos, vi que todo quedara bien, me subí en mi coche y me fui a casa de Mary. Habré llegado 1 hora y media después. Cuando llego a casa de Mary, ¿no? Toco, me abre la misma muchacha, Sofía, y me dice, joven, dice, pase. Y entonces están las 3 mujeres rubias, la que llevé al Hotel Nico, la que traía a los tibetanos y Mary.
Y entonces Mary le estaba contando del ángel que la había salvado. Y entonces voltean y dice Letty, la más joven, mamá, él es mi ángel, y voltea a la otra y dice, él es mi ángel, y dice Mary, él es mi ángel. Y entonces yo entro y me llaman y me abrazan las tres y me dicen, a partir de ahora tú eres nuestro ángel. Y entonces, bueno, me quedo esa noche ahí cenando con ellos, me conocen a partir de ese momento como el ángel, ¿no? Y bueno, pues yo era feliz de que me dijeran ángel, que estuviera yo en esa casa, que estuviera con los tibetanos cenando, que los tibetanos fueran tan amables de todo lo que estábamos viviendo. Y ahí fue el inicio, ¿no?, de toda una serie de aventuras y de historias con tibetanos, con el Dalai Lama, etcétera, que ahorita no me da tiempo de contar en este programa, contaré la segunda parte en el siguiente programa. Pero finalmente, ¿no?, al otro día me dice Mary antes de salir de la noche, mañana tenemos una reunión del Dalai Lama con todos los representantes de los diferentes grupos de budismo que existe en México. Porque existe el budismo tibetano, que se llama el budismo más moderno, ¿no? Y en México se acaba de abrir un lugar que se llama la Casa Tíbet, con Tony Karam, un hombre de primera. Yo se lo recomiendo, está creo que es la colonia Roma, y Casa Tíbet. Y entonces estaba él como representante del budismo tibetano, pero también hay el budismo Vipassana, que es el que está en Tailandia, que es el budismo más antiguo, ¿sí? Y luego en un monasterio que está en Chiang Mai, luego les contaré la historia de cuando estoy en ese monasterio, y luego está el budismo Zen, por ejemplo, que es el budismo que hacen los japoneses, que es un budismo muy rígido, de muchísima disciplina, de gran profundidad mental, ¿no? Y así hay diferentes budismos. Y en México más o menos había en ese momento un poco más de 40 grupos de budismo en el país. Y bueno, y todos estos representantes tenían una reunión con el Dalai Lama. Entonces me invita Mary, y le digo, Mary, ok, Mary, ¿cómo no voy? Con mucho gusto. Y entonces al otro día pues voy a su casa, y de su casa nos vamos al Hotel Nico. En el Hotel Nico pues viene Mary, esta señora, junto con todos los acompañantes del Dalai Lama, los tibetanos, y yo, ¿no?, chavito. Y de repente, pues la gente de seguridad del Dalai Lama, pues imagínense, en ese momento había un gran conflicto contra los chinos, porque el Dalai Lama había sido propuesto para ser Premio Nobel de la Paz, y si ganaba el Dalai Lama ese Premio Nobel, bueno, todo el mundo estaría a favor de los tibetanos. Los chinos habían invadido Tíbet, habían hecho una cantidad de atroces tremendas, y no estoy hablando mal del pueblo chino ni de los chinos, estoy hablando de lo que hicieron los gobernantes chinos con el pueblo tibetano. Son dos cosas diferentes, porque me encantan los chinos y muchas cosas de China. De hecho, tuve maestros muy importantes en mi vida chinos. Y entonces resulta con que la seguridad del Dalai Lama era, pero de primer nivel, gente perfectamente entrenada en seguridad. Entonces, bueno, pues llega Mary, ¿no?, con su invitación, llegan los tibetanos, pues su invitación era sus túnicas azafranadas, sus pelones, y bueno, evidentemente tibetanos, y yo. Y entonces dicen, el joven no puede pasar. Dice Mary, ¿por qué no? Porque no trae invitación, ni es líder de ningún grupo budista. Pues sí, pero él es nuestro ángel. Y sin él, las cosas no hubieran salido ayer bien en la misa ecuménica. Pues lo siento, señora, pero el joven no puede pasar. Y se ponen 3 guardias. Pues si no pasa él, no entro yo tampoco. Pues no entre, señora. Y entonces dicen los tibetanos, si no entra Mary, nosotros tampoco entramos. Y entonces ahí sí ya se quebró, dijo, y dice Mary, y ellos son los acompañantes de su santidad. Así de que usted dice, nos quedamos todos afuera o lo deja entrar. Señora, pero es que no trae invitación y no puede pasar. Y en eso le entra la llamada por el walkie-talkie y le dicen, acaba de llegar su santidad, sí, abran todo para que pueda pasar directamente. Y entonces este cuate agarra y nos ve y dice, ok, está bien, pasen. Y ahí iba Jaimito. Y de repente Jaime ya estaba dentro de una reunión de puros líderes de budismo, ¿no?, Mary y yo. Y entramos. Entonces, cuando entramos, pues, todos sentados, ¿no?, y todo el mundo me voltea, porque además todo el mundo iba con sus ropas de budismo, de maestros, sus túnicas, lo que trajeran, ¿no? Todo el mundo iba personificado como budista, y Mary y yo no. O sea, Mary pues, iba como señora, y yo, pues, el chavo que iba ahí.
Y nadie sabía quién era yo, sabían quién era Mary, porque ella había sido quien había hecho todo para que llegara el Dalai Lama a México. Sí, pero ¿y quién era, no? Y bueno, pues yo estaba ahí. Pues el chiste es de que el Dalai Lama empieza a hablar. El tema principal de su plática fue los rencores, los resentimientos, ¿no? Él decía mucho que no guardáramos rencores en nuestro corazón, que no guardáramos resentimientos, porque a la larga se convertían en dolor y sufrimiento para las personas. Y dijo una frase que se me quedó para el resto de mi vida. Decía, miren, el rencor, el resentimiento, el coraje, el odio, el enojo contra cualquier otra persona es como un veneno que tú te tomas, todos los días te tomas una gotita y que te va enfermando y que te va a matar, pero te lo tomas pensando que le va a hacer daño a la otra persona. O sea, te tomas el veneno todos los días de rencor, de resentimiento, de coraje y de rabia, pensando que le va a hacer daño a la otra persona. Y a la única persona que le hace daño es a ti. Giró su plática alrededor de estas emociones, ¿no? Decía que uno como líder no solamente tenía que ser congruente en lo que decía, sino en lo que la gente sentía de ellos. Que en la medida que la gente era mejor practicante, eran también más sensibles y que se iban a dar cuenta de lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Entonces, que su corazón tenía que estar limpio, que no podía haber esas emociones. No sé si ustedes se hayan dado cuenta que dentro del mundo de las religiones, todo el mundo ataca a todo el mundo es mejor, esta religión es mejor que la otra, y si no es esta, la otra no sirve, y vemos las guerras santas en la historia de la humanidad, donde todo el mundo mata a todo el mundo, todos contra todos, porque mi Dios es más poderoso que el tuyo. Y resulta con que siempre las guerras las ganan los dioses, los representantes de los dioses más sanguinarios, ¿no? Eso pasó cuando los egipcios con Ra dominaban y conquistaban, ¿no? Y luego cuando llegaron los romanos, ¿no? Con Júpiter, con Zeus, y llegaban y conquistaban, y luego llegaron los cristianos y así, ¿no? Y en México llegaron los aztecas con Huitzilopochtli contra los otros dioses. Siempre los representantes más bélicos, más sanguinarios de los dioses son los que ganan. Y bueno, entonces el Dalai Lama decía que teníamos que ser respetuosos de todos, que teníamos que aceptar que cada uno, porque una de las preguntas que yo le hice al siguiente día al Dalai Lama era que realmente si quería que todo mundo fuéramos budistas. Y la respuesta fue maravillosa porque dijo, fíjense, dijo, los seres humanos tienen diferentes enfermedades en su corazón. Y cada ser humano tiene que encontrar la religión que le sirva como medicina para su enfermedad. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que cada quien va a encontrar en su religión la medicina para su enfermedad en el corazón. Dice, y algunas personas la medicina es el budismo, pero para otros es el cristianismo, para otros es el judaísmo, en fin, ¿no? Cada quien tiene que encontrar la medicina para su corazón, para que sea un corazón de amor, de respeto, de paz, ¿no? Finalmente lo que buscan, él decía que era como un cono y que a la medida que vamos avanzando en este cono nos vamos pareciendo todos cada vez más. Y llega un momento en que ya nos mueve los mismos intereses y al final el objetivo es el mismo de todos, que es estar en paz, estar sanos, transmitir paz, vivir en armonía, respetar a los demás. Eso es todo, no ser felices. Entonces, este fue el mensaje del Dalai Lama en esa ocasión y termina la reunión, nuevamente me voy a comer con los tibetanos y uno de los monjes tibetanos me invita al otro día a Casa Tíbet, ¿no? Que la acababan de inaugurar, a Casa Tíbet, porque ahí iba a haber una iniciación que iba a ser directamente el Dalai Lama solamente a 7 personas mexicanas. En esa reunión está Mary, está Tony Karam, estoy yo y otras personas que no conocía. 7 personas nada más y el Dalai Lama. Esas 7 personas las habían escogido los tibetanos que venían acompañándolo, venían algunos maestros del Dalai Lama, desde que el Dalai Lama era niño. De hecho, el astrólogo del Dalai Lama fue uno de mis maestros, ya les contaré en la siguiente sesión la experiencia con él. Sí, uno de los médicos del Dalai Lama
también estuve con él recibiendo iniciación y me hizo una iniciación como sanador energético, un hombre que vivió muchos años en una cueva y que el Dalai Lama le pide que deje la cueva para que venga a ayudar a la gente. Y algunos de estos hombres que acompañaban al Dalai Lama habían sido sus maestros, y el Dalai Lama les encarga que escogieran a 7 mexicanos, ¿sí?, a los que él les iba a hacer una iniciación única. Cuando llegamos, a mí solamente no me dijeron nada de esto, porque los lamas no buscan estimular tu ego, tu vanidad, tu soberbia. Simplemente me dijeron, mañana va a haber una reunión, va a estar el Dalai Lama, ¿no? Quiere venir, va a ser a tal hora. Y bueno, yo decía, por supuesto que sí. Le dije a Mary, Mary, ¿quieres que pase por ti? Y me dijo, ok, Jaime. Entonces, bueno, pasé por Mary a su casa. Yo vivía cerca de donde vivía Mary. Nos fuimos a Casa Tíbet. Llegamos ahí estaba Tony Karam y estaban las otras personas que habían seleccionado los tibetanos, y de repente estábamos los 7 y pues llega el Dalai Lama y éramos 7 y empieza a hablar el Dalai Lama y yo no entendía, pues yo qué hacía ahí, ¿no? Los otros 4 pues eran representantes de algún tipo de budismo en el país, ¿no? Mary, que había traído al Dalai Lama, y yo, el niño, ¿no? Porque luego me decían así, el niño. Y bueno, el Dalai Lama termina diciendo, hoy les voy a dar una iniciación que solamente yo puedo dar y solamente se puede dar de palabra a palabra. O sea, yo lo digo, no puede ser escrita, no se puede escribir. Les voy a dar un mantra y este mantra los va a ayudar a que ustedes entren en conexión más fácilmente con los dioses y espíritus de su tierra y puedan tenerlos como guías y maestros en su camino espiritual. Y entonces el Dalai Lama dijo, este es el mantra. Y lo dijo. Dice, no puedo repetirlo, escúchenlo, repítanlo en su mente y no se olviden de él. Y bueno, pues escuché el mantra, sí, no me olvidé de él, lo tuve en mi mente. Y después él traía unas catas. Catas son como unas mascadas blancas. Seguramente están viendo la mía en este momento. Y estas catas son largas, son de seda, una mascada blanca de seda, ¿no? Y entonces nos puso a cada uno nuestra mascada. Que ese es como cuando le dan a los militares sus estrellitas o sus grados, o te dan un doctorado honoris causa. Que el Dalai Lama te ponga, ¿no?, esta cata. Y entonces nos las puso. Con Mary hizo algo que luego le volví a ver hacer con 2 o 3 personas en algunos otros eventos, en donde puso su frente con la frente de Mary, ¿no? La tomó y puso su frente, que eso es la máxima bendición que te puede dar el Dalai Lama, ¿no? Bueno, cuando lo vi yo dije, a ver si a mí a mí no me tocó esa bendición, a mí no me puso así, no, chipotazo, no, a mí solamente me puso mi cata, ¿sí? Y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿De qué lloraba? No sé. Después me dijeron que el Dalai Lama en ese proceso lo que hace es te limpia el corazón. Yo sí puedo decirles que era una melancolía, era un sentimiento. De que lloraba, pues no tenía ningún motivo, pero lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Finalmente, el Dalai Lama termina diciendo, cuando llegué a México fue un viaje muy auspicioso porque venía yo en el avión y entre el volcán Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, son 2 volcanes que rodean la Ciudad de México, aparecieron 3 arcoíris y eso era muy auspicioso. Quería decir que los espíritus de esta tierra me recibirían, ¿no?, y que México era un lugar sagrado y especial, ¿no? Y entonces se volteó y me vio, se acordaba de mí, porque los tibetanos tienen una memoria impresionante, y me dijo, sí, en efecto, de aquí, ¿no?, me señaló a mí, de aquí nacerá la espiritualidad para la nueva era, ¿no? Sonrió, ¿no?, y se volteó y se fue. Ahí empezó una nueva etapa en mi vida. Y la próxima sesión les platicaré todo lo que va pasando después con esto y qué fue lo que sucedió
por qué este niño, este joven, estuvo en estos eventos sin que él lo hubiera programado, sin que él lo hubiera deseado, nada, simplemente lo llevaban de la mano a este proceso. Y les voy a decir en qué momento está México ahorita y les voy a decir lo que sigue para México. Amigos, muchas gracias. Este es el programa Sin Límites. Mi nombre es Jaime Delgado. Nos vemos el próximo lunes, 9:10 de la mañana en Orbe Network. Muchas gracias.